Muy buenas noches, qué rico que nos estén acompañando hasta ahora. Me imagino que algunos se deben estar preguntando por qué un live a las 9 de la noche. Pues les cuento que son las 9 de la noche para nosotros, pero para nuestro invitado de hoy no son las 9 de la noche, son las 9 de la mañana. José Luis. Vamos a hablar con José Luis Fetolini, él es diseñador de joyas, es consultor de marcas de joyería y de empresas, de escuelas de joyería también. Él es autor del libro Joyería Sostenible y fundador y director de Workshop R2. Les doy las gracias a todas las personas que nos ayudaron con las preguntas, sobre todo a Joyas, Germon, a Elementum y a Ingrid. Muchísimas gracias. Ahora sí. Bienvenido, José Luis. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Un ¿Cómo placer. estás? Un placer estar aquí. Qué rico, bienvenido. Como decía, aquí a las 9 de la mañana, son 12 horas de diferencia con Colombia, así que, bueno, pues te agradezco el que hayas podido ajustar un poco el horario de los webinars o lives que soléis hacer. No, a ti muchas gracias por tu tiempo, te pusimos a madrugar. No, está bien, es una hora bastante normal, no te preocupes. Bueno, José, entonces empecemos, cuéntanos un poquito de tu recorrido, de cómo empezó este camino a la joyería. Ujú. Bueno, pues yo creo que cualquier persona que empieza en joyería o que decide estudiar joyería, siempre no lo que hace es creando su propio proyecto, su propia marca, ¿no? Proyectos pequeñitos y tal. Y evidentemente, pues mis inicios fueron exactamente iguales, ¿no? Eh, yo estudié joyería en Barcelona y bueno, lo que sucede es que evidentemente lo que nos encontramos en cualquier escuela de joyería es el que, bueno, pues vas a aprender técnicas de joyería, vas a trabajar en el taller, todo esto, ¿no? Toda la parte manual, la cual evidentemente es muy necesaria, ¿no? Si lo que quieres es hacer joyas, pero no no te preparan, digamos, de cara a salir ahí fuera, ¿no? Puedes aprender la técnica, pero bueno, claro, qué haces luego con ese conocimiento? Evidentemente, esta carencia, ¿no? Formativa se debe a que, bueno, pues la joyería, yo siempre digo, ¿no? Que va dos pasos por detrás cuando lo comparamos con otros sectores, es cierto, ¿no? Y otros sectores que realmente han evolucionado más, como podríamos decir la moda, y además, pues bueno, la moda es, bueno, pues un sector que funciona bastante similar con la joyería. Pero bueno, lo que sucede es que en joyería, como digo, le cuesta ir actualizándose y, por ejemplo, pues la formación, sobre todo cuando yo estudié, que hará pues ya más de 20 años que empecé a iniciarme en la joyería, pero muchas cosas siguen sucediendo un poco ahora. Y es que, bueno, pues no te enseñan a cómo emprender ni, bueno, qué es lo que puedes hacer con ese conocimiento técnico que has adquirido. Esto se debe porque, bueno, pues normalmente, antiguamente, uno aprendía joyería para trabajar en un taller. Trabajaba en un taller para hacer composturas, para hacer arreglos y ya está. O sea, te preparan para lo que es la técnica, controlar una técnica, pero no para desarrollarte como creativo, como diseñador, ni como empresario. Eso es algo que difiere pues, de muchas escuelas de moda en las que sí que te enseñan cómo funciona el negocio y cómo puedes acceder al mercado, ¿no? O sea, con ese conocimiento que tienes, pues aparte te ofrecen esas herramientas, ¿no? Llamémoslas pues empresariales, ¿no? Conocimientos de este tipo. Y bueno, eso es lo que a mí me pasó
es que, bueno, pues evidentemente, atendiendo las clases en la escuela, yo entendí muy rápido que a mí lo que me apetecía era pues mostrar mi creatividad, crear mis piezas, crear mis colecciones, crear una marca de joyas. Pero claro, evidentemente me encontraba con esas carencias a las que te comentaba. O sea, no sabía cómo hacerlo ni te explicaban tampoco. Entonces, bueno, pues tienes que ir a buscar en otros sitios esas carencias, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también me llevó a interesarme muchísimo por el diseño gráfico, tomar algunas clases, también sobre todo el tema digital. Te estoy hablando del año 99, ¿vale? Año 99 en el que yo tenía ya mi página web, ¿sabes? Bueno, pues saqué mi marca de joyas que llevaba mi nombre, era Fetolini Joyas, y tenía mi página web que muchas empresas grandes o de un cierto tamaño, empresas importantes en España, ni siquiera tenían página web entonces, En ¿no? esa época. Sí, sí, y bueno, me acuerdo incluso que una vez me publicaron mi página web en una revista de joyería como novedades en Internet, ¿no? Algo así, ¿no? Imagínate, claro. Han No, pero pasado es mucho. que para esa época, yo creo que para esa época yo apenas estaba teniendo mi primer computador. Ajá. Y bueno, también fue mi primer computador, ¿sabes? Pero con mi primer computador lo que hice fue montar mi página web. O sea, yo tenía muy claro. Yo me acuerdo que a mí nunca me habían interesado los ordenadores, ¿no? Incluso, pues, lo típico, ¿no? Que tus padres te dicen, ¿quieres que te compremos un ordenador para estas navidades o para tu cumpleaños? Y yo decía, pero yo para qué quiero un ordenador, ¿me entiendes? O sea, no me interesa, no quiero tener ningún ordenador. Y así fue hasta que no lo necesité. Evidentemente, yo nunca había tenido ningún ordenador. Cuando me puse a estudiar joyería, lo que te comentaba, ¿no? Pues que vi esa necesidad que para crear marca necesitas diferentes herramientas y sobre todo pues vas a necesitar un ordenador porque bueno, todas esas herramientas de comunicación o de diseño de imagen, pues todo pasa a través de un ordenador, pues fue el momento que dije, vale, ahora sí que necesito un ordenador, pero antes no, antes huía, ¿no? Del tema, no porque tuviese algo en contra, sino porque no le veía ninguna utilidad para mi vida, para mí, ¿no? Ahora, cuando la vi, pues sí, evidentemente me puse las pilas, como se dice, ¿no? Y ya te digo, o sea, con mi primer ordenador, pues ya hice mi página web, la tenía alojada en un servidor. Evidentemente tenía amigos que ya estudiaban diseño gráfico, diseño web, y ellos, pues bueno, me ayudaban un poco con ello. Y bueno, y así es como empecé a vender mis colecciones. Luego creé también otro proyecto paralelo que se llamaba Softprom, era una marca de joyas, pero estaba muy focalizada digamos, al sector de la moda street, ¿no? O sea, era todo lo relacionado con el skateboarding, con el surfing, con todas estas tendencias, sobre todo vinculadas a la moda urbana, ¿no? Y bueno, pues ahí fue muy divertido porque, bueno, fue un proyecto en el que estuve trabajando durante bastantes años y bueno, pues se lograron hacer cosas interesantes y bueno, ya te digo, pues fueron como dos proyectos propios, dos proyectos de creación personal en los que, bueno, pues puse mucho entusiasmo, mucho cariño. Lo que sucede es que, bueno, pues finalmente los abandoné, estos dos proyectos, porque, bueno, pues el destino me llevó a trabajar como diseñador de joyas para, para otras marcas. Con lo cual, pues evidentemente el tiempo no es suficiente, ¿no? O haces una cosa o haces la otra, ¿no? Y sobre Totalmente. todo, pues bueno, cuando eh,
trabajando pues para diferentes marcas, pues realmente pues era un periodo de trabajo con bastante estrés, porque bueno, pues se trabajaban para marcas bastante importantes como Agatha Ruiz de la Prada, Adolfo Domínguez, Antonio Miró, Vittorio Luquino, o sea, muchas marcas que procedían del sector de la moda decidían pues bueno, dar un paso en lo que es el sector de la joyería, pero bueno, la joyería es como bueno, un sector como muy propio en el que realmente necesitas de expertos en ellos. No es, bueno, diseño moda y ahora de golpe me pongo a diseñar joyas. Vosotros también, ¿no? Que sois joyeros, pues lo entendéis, ¿no? La joyería tiene sus peculiaridades. Entonces, bueno, pues estas empresas lo que hacen es contratar a unos diseñadores para que hagan un poco pues sus sueños realidad, ¿no? O sus intenciones posibles, viables, ¿no? Pues trabajando desde el lenguaje de la joyería. Y bueno, así empecé a diseñar pues para muchas marcas también de joyería como Oro Vivo o Joydar, Vidal y Vidal, o sea, marcas que sí que eran específicas del sector de la joyería, no procedían de la moda, pero evidentemente también les hacía falta pues una conexión o un mejor entendimiento sobre el exterior, sobre el tema de las tendencias, de cómo conectar con el consumidor, de cómo entender también muy bien el ADN de cada marca. Y bueno, pues diseñando para este tipo de marcas, pues bueno, me pasé pues muchísimos años de mi vida, muchos años, en un estudio en Barcelona. Y bueno, lo importante de esa experiencia fue lo que uno llega a aprender, ¿no? O sea, es increíble lo que uno aprende cuando trabaja con grandes marcas, con grandes profesionales, y esa pues fue un poco la suerte que tuve, ¿no? De rodearme de profesionales y de tener la oportunidad de trabajar para este tipo de marcas en las que, bueno, pues realmente se te exige mucho y en esa exigencia pues hay un gran aprendizaje. No, súper. Yo creo que algunos de los que están acompañándonos hoy vieron la entrevista que te hizo Alfredo, y nos contaba un poquito todo el camino que te tocó y esa Okay. decisión de vida de irte para Tailandia, porque es una decisión muy importante. Entonces, en todo este camino de creación de marca, de conocer empresas, ¿cómo apareció R2 en el camino? ¿Cómo empezó? Bueno, pues el tema es que yo creo que fue un poco una necesidad cuando lo que te comentaba, ¿no? Todo lo que uno aprende y va recogiendo durante el camino, ¿no? de su trayectoria profesional, que ya te digo que fueron pues bastantes años, fueron más de 10 años diseñando pues a un gran nivel, ¿no? Para estas marcas, pues bueno, todo ese aprendizaje llega un momento que de forma natural sientes que lo tienes que compartir, ¿no? Que lo tienes que compartir, que has aprendido algo realmente importante y que no todo el mundo tiene la posibilidad, ¿no? de contar con esa experiencia. Y entonces, pues bueno, decidí el montar la plataforma Workshop R2 de cara pues a enseñar esas volviendo otra vez al inicio, ¿no? Esas carencias de las que te comentaba al principio, pues yo pensé que, bueno, que era el momento, sobre todo pues con toda la experiencia acumulada, pues el contarlo y el transmitirlo, ¿no? Y que otra gente pues también pudiese seguir su camino y pudiera poner todos estos conceptos en práctica que en las escuelas pues de joyería no se está ofreciendo, ¿no? Y bueno, pues esto empezó como algo anecdótico, Workshop R2 empezó como algo anecdótico, empezó con unos workshops presenciales en Barcelona,
que los hacía pues con mi ex socio y bueno, y lo hacíamos el fin de semana porque era cuando podíamos realmente. Eran los sábados en los que pues fuera de nuestro ciclo, ¿no?, semanal de trabajo, pues decidíamos, pues bueno, un sábado pues de organizar algunos workshops específicos, ¿no? Pues sobre dirección creativa, comunicación de marca, y no me acuerdo qué más llegamos a hacer. Montamos uno también sobre fotografía para joyas, evidentemente, no porque yo sepa de fotografía, aunque he trabajado con muchos fotógrafos, sino que lo bueno es que al trabajar a este nivel, pues conoces a mucha gente, ¿no? Como lo que te decía, ¿no? Te rodeas de muchísimos profesionales y, evidentemente, pues en este caso contábamos con David Cerdá, un fotógrafo con una gran trayectoria en el mundo de la moda y también en el mundo de la joyería, ¿no? Entonces, pues, en colaboración con él, pues empezamos a montar estos workshops de fines de semana, ya te digo, eran de sábado. Y, bueno, fue una respuesta muy rápida en el que, bueno, vi que llenábamos las clases. Fue una experiencia muy corta realmente, o sea, porque hicimos unos muy poquitos workshops, pero vimos que eso, ¿no?, que se llenaban las clases y yo vi que la necesidad de llegar más lejos, o sea, teníamos que llegar mucho más lejos y de ahí surgió la idea de montar una escuela online. Y esto fue pues en el 2012, ¿no? En el 2012 Workshop R2 ya funcionaba como escuela online. Entonces, claro, tienes que volver a reinventarte, volver a aprender cómo extraer la esencia de ese temario para pasarlo a un formato online, porque no es lo mismo enseñar a nivel o a modo presencial que a nivel online, ¿no? Tienes que sintetizar muchísimo más cuando las clases son online, porque, bueno, hay un X tiempo en el que se puede prestar atención, o sea, pasados X minutos, pues la persona puede perder el interés o la concentración, sobre todo, ¿no? Y, bueno, pues hubo que estudiar mucho y hacer muchísimas pruebas bueno, hasta donde hemos llegado, ¿no? Hasta el día de hoy, que yo creo que somos un referente en lengua hispana en cuanto a formación online, ¿no?, para joyería y, sobre todo, en esas temáticas tan necesarias y tan carentes en joyería, ¿no? Sí, ¿no? Y yo creo que mucha gente se está dando cuenta en este momento de la importancia, que no es simplemente que fabriquemos piezas, es que también hay que saber llegar al cliente, hay que saber manejar algo tan sencillo como Canvas. En estos días estuvimos en una clase de Canvas porque es importante que ellos sepan, al menos con una herramienta básica, cómo montar su producto en una página, cómo ofrecerla, que el empaque es muy importante en este momento. Mira, o sea, qué tan importante puede ser que tu pieza llegue a tu cliente en un buen empaque, que esté protegido, que sea útil. Pues todos Sí, los talleres son... el tema es que el otro día, bueno, en Workshop R2 pues también estamos dando charlas y webinars semanalmente con invitados y tuvimos a Juan Carlos Mesa, que él es diseñador de moda. Él ha sido el director creativo de Ágata Ruiz de la Prada durante, creo que casi 15 años. Bueno, es una persona sobre todo con una gran capacidad creativa, ¿no? Y hablando con él, porque él también ha tenido algo de vinculación, ¿no?, a lo largo de su carrera con el sector de la joyería, ha trabajado con joyeros. Yo pues tuve la oportunidad también de colaborar con él cuando lo de Ágata Ruiz de la Prada, y comentaba esto, ¿no?, que hay muchísima gente haciendo cosas bonitas, tanto en moda como en joyería. O sea, una joya es fácil que sea bonita, que sea, bueno, pues que sea llevable, que se pueda utilizar, o sea, pero donde está la diferencia es en la historia que transmite esa joya y, sobre todo, claro, es la historia que transmite esa marca. Entonces, vender hoy en día una joya
sin que esté esta bajo el paraguas de una marca y que esta marca no esté comunicando algo diferente, algo súper concreto, que tenga unos valores de un ADN súper identificados, ¿no? Y que la gente lo perciba como tal. Si no se tiene eso, es tan solo un objeto, es tan solo una joya. O sea, es como comparar un fabricante con una marca, y la gente no conecta emocionalmente con un fabricante. Un fabricante no tiene esos valores emocionales que conectan con el consumidor. Una marca sí que los tiene, ¿no? Entonces, yo creo que es que, evidentemente, tener una joya bonita, bien acabada, de calidad y todo esto es imprescindible para dedicarse a esto, pero yo creo que está en el mismo nivel de importancia el tener un discurso, el tener una marca, unos valores reconocibles y sobre todo pues una historia, ¿no? que conecte emocionalmente. Yo lo pondría al 50% en ambos lados de la balanza. O sea, tan importante es una cosa como la otra. Y la importancia del brand love, generar, es lo que hace Coca-Cola. Yo digo que, o sea, generar el amor por la marca. Sí, no te vende, Coca-Cola no vende No vende Coca-Cola. lo bueno que es el refresco, o si te quita la sed o todo esto. No, Coca-Cola vende emociones. Coca-Cola vende situaciones de felicidad, de amistad, de momentos en familia, felicidad, ¿no? Eso es lo que siempre nos ha transmitido. No se ha focalizado en las cualidades del producto en sí, ¿no? De lo tangible. Siempre se ha dirigido al consumidor desde esos valores intangibles. Era un poco también cuando salió el iPod. No comunicaban, no lo sé, 8 gigas de capacidad, ¿no? Te decían 1000 canciones en tu bolsillo. O sea, es lo mismo, pero qué diferente es, ¿no? Tienes 1000 canciones en tu bolsillo que no tienes 8 gigas de capacidad para... ¿Vale? Y te aseguro que el que tenga haya tenido una Apple una vez en su vida jamás va a volver a tener un Android. O sea, yo he tenido contacto y uno le dice, no, pero es que no, o sea, no se cambian por nada en la vida su Mac. O sea, no, porque entra algo más, o sea, entra en juego algo más que la funcionalidad. Entra el concepto emocional. Eso es lo importante, ¿no? Y eso es lo que hace que se pueda fidelizar con los clientes cuando les das algo emocional. O sea, las personas conectamos a través de las emociones. Si no hay una emoción entre marca y consumidor, pues no va a haber una fidelización ni van a seguir apostando por tus productos, ¿no? Claro que sí, bueno. Entonces, listo, ya sabemos cómo empezaste todo, cómo empezó R2, cómo salió el libro, cómo empezaste con joyería sostenible. Porque ya trabajaste con muchas empresas grandes. ¿Cómo fue ese brinco de empresa a sostenibilidad? ¿Cómo salió el libro? Bueno, el tema de cómo salió el libro, ¿no? sobre joyería sostenible lo tendría que vincular primero a que antes del libro el concepto de sostenibilidad ya lo ofrecíamos en Workshop R2 como parte de nuestro programa formativo, ¿no? La historia empezó así. Yo empecé a escuchar sobre el concepto de sostenibilidad y sobre todo, pues, después de muchos años de de estar, ¿no?, involucrado en el sector de la joyería, primero en la parte de creación y producción con mis propias marcas y luego pues ya diseñando para otros, pues después de todo ese tiempo fui consciente, ¿no?, del impacto negativo que generaba la joyería, ¿no? Pues escuchaba mucho más sobre otros sectores como la moda, que, bueno, pues su poder de comunicación también es más amplio, ¿no? Evidentemente hay más personas que utilizan ropa que joyas, ¿no? Entonces, pues el altavoz de la moda es mucho más potente y, bueno, pues el entender que la joyería pues también ocasionaba
o generaba un impacto negativo, ya sea a nivel medioambiental como a nivel social, pues bueno, me llamó mucho la atención y evidentemente quise saber más sobre el tema. Siempre digo, ¿no?, que la primera marca de joyas que conocí que trabajaba de forma ética era Lia Terni, y sigue trabajando, evidentemente. Lia Terni, ella es una diseñadora brasileña, lo que pasa que, bueno, estaba afincada en Madrid, en España, y ella fue la primera persona en España en trabajar con oro ecológico, ¿no? En aquellos tiempos se llamaba, o sea, estaba, digamos, bajo el paraguas de un proyecto que surgió en Colombia que se llamaba Oro Verde, ¿no? Y bueno, pues a través de Elia, pues empecé a saber más sobre este tema y realmente me interesó mucho y sobre todo lo vi como algo muy necesario para incorporarlo, como te he comentado, en un formato formativo. Yo creo que pensé que, o sea, que era algo muy necesario que se tenía que enseñar. Lo mismo que en las escuelas pues solo se focalizan en el tema de la técnica de joyería, visualicé que se necesitaban otras cosas, que habían esas carencias, ¿no?, sobre cómo manejar la creatividad, cómo analizar las tendencias, cómo esto y lo otro, y vi que evidentemente ética y sostenibilidad tenía que ser algo imprescindible que cualquier joyero tenía que saber y manejar, ¿no? Y saber exactamente cuál era, o sea, entender cuál era el problema, cuál era el impacto que generaba y que genera su profesión, su actividad, y comprender también cuáles son las soluciones que existen, ¿no? Pues bueno, eso me llevó a indagar mucho, no se encontraba mucha información sobre el tema. Estoy hablando igual pues en el 2014, no hace mucho tantos años, pero no había información, o sea, no se encontraba información cuando, volviendo otra vez, ¿no?, a esa comparativa con la moda, en moda habían libros incluso, habían libros que hablaban sobre moda sostenible. Y en ese momento de joyería es que no se encontraba casi nada ni en internet, o sea, era complicado. Sobre todo hablo, ¿no?, en lengua española. Sí que en inglés, evidentemente, se encontraban más información, la cual estaba un poco dispersa, ¿no? Y bueno, pues reuniendo información de aquí y de allá, contactando con mucha gente, pues logré el poder colocar todo ese concepto como había hecho la moda en los formatos editoriales, como en cursos que ya estaban ofreciendo, ¿no?, a través de profesionales del sector de la moda, pues logré pues agruparlo de cierta manera en el que, bueno, pues se podía enseñar, ¿no? O sea, estaba ya hecho en un formato de programa educativo en el que enseñaba las características negativas del sector, mostraba soluciones y mostraba ejemplos, ¿no?, que es un poco cómo funciona o cómo funcionaría el concepto de joyería sostenible si lo trasladamos a poder transmitirlo o educar al joyero, ¿no? Es analizar o visualizar el problema, ofrecerle soluciones y ofrecerle ejemplos de cómo se ha hecho, ¿no? Entonces, mi primera incursión en la joyería sostenible fue a través de la formación. O sea, fue ofreciendo un curso que lo empezamos a ofrecer en Workshop R2 a partir del 2015. 2015, pues ya teníamos un curso sobre joyería sostenible. Tal y como había hecho la moda, que había trasladado todos estos aspectos en formato editorial, ¿no?, en libros, pues pensé que también sería una muy buena idea el que existiera un libro de joyería sostenible que contase todos estos aspectos, y no lo había, no existía ningún libro sobre joyería sostenible, ni en castellano, ni en inglés, ni en ningún idioma, no existía el concepto como tal, o sea, joyería sostenible no existía. Y bueno, pues me puse en contacto con la editorial Promopress, que son de Barcelona y es una editorial
bueno, que trabaja mucho el sector de la creación, del diseño, de la moda y sobre todo también de la joyería. O sea, no sé si conocéis, por ejemplo, todos los, tú que estás en Medellín, Nicolás Estrada, que también es joyero y es de Claro. Medellín, muy buen amigo mío, pues él, todos los libros que ha publicado, los de collares, pendientes, todos estos, bueno, pues están publicados por la misma editorial con la que yo trabajo, ¿no? Con Promopress. Y bueno, es una editorial pequeña, pero como ves, tienen una proyección internacional importante, ¿no? Evidentemente también tienen un gran mercado en Latinoamérica, pero ellos traducen también sus libros al inglés y, bueno, y los distribuyen por todo el mundo, ¿no? Y bueno, y como yo los conocía, al equipo de Promopress, pues les propuse la idea. No fue fácil convencerles, la verdad. No fue fácil convencerles. Me llevó un año convencerles de que era una buena idea, de que la joyería tenía que contar con un libro de este tipo, ¿no? En el que los valores sostenibles fuesen algo primordial, ¿no? Y que, bueno, y que sería algo bastante pionero, ya que Claro. no existía un libro similar, ¿no? Y bueno, pues finalmente, pues se decidió de llevarlo a cabo. Fue divertido, ¿no? Porque evidentemente tenía mucho material. Como te he dicho, pues ya estaba dando clases sobre joyería sostenible, era un concepto el cual pues lo tenía por la mano, pero claro, cuando aprobaron el proyecto, pues dije, claro, me puse muy contento, pero luego dije, ostras, tengo que escribir un libro ahora, ¿sabes? Porque claro, yo había escrito pues lo que era una mínima introducción, ¿no? Del libro, Para venderlo. sí, un capítulo piloto, ¿no? Para que vieran cómo iba a ser, ¿no? El libro, pero claro, cuando te aceptan un proyecto de este tipo, pues entonces, claro, sí, es un momento de mucha felicidad, ¿no? Me acuerdo exactamente dónde estaba, qué estaba haciendo y todo, cuando me dijeron, sí, vamos a publicar tu libro. Pero claro, el siguiente pensamiento fue, ostras, sí, es verdad, tengo que hacer un libro, o sea, solo tengo un capítulo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y bueno, ¿y quiénes participaron en este libro? ¿Cómo te ayudaron desde los talleres? O sea, porque por ejemplo, mira que Nicolás Estrada y todos ellos hacen como convocatoria para que la gente ponga sus productos. Entonces, Sí. ¿cómo, quiénes te apoyaron? ¿Cómo fue? Bueno, esto es lo que te comentaba, ¿no? Es parte del, ostras, ahora tengo que hacer un libro, evidentemente es porque lo que yo tenía en mente era algo pues un poco complejo y era porque, primero de todo, no, o sea, se trataba de redactar mucho contenido, o sea, es un libro, evidentemente, que su objetivo es ser educativo, o sea, es un libro que tiene que enseñar algo, o sea, y bueno, pues tenía que redactar todo eso y luego, aparte, tenía que contar con muchísimos ejemplos, tenía que ser también un libro visual, un libro muy visual. Hoy en día, pues si haces un libro súper técnico, no se lo va a leer nadie. Hoy en día estamos en un momento en el que los inputs tienen que ser como muy directos, muy rápidos y muy visuales, ¿no? Entonces, evidentemente, dentro de las prioridades era que el libro fuese ameno y que el libro fuese visual, que el libro fuese atractivo, al mismo tiempo que enseñase algo, ¿no? Y enseñase pues todo el tema sobre las prácticas sostenibles en joyería. Y bueno, claro, si no lo haces atractivo, pues tu mensaje tampoco llegará. Entonces, evidentemente, tienes que trabajar con esa dualidad, ¿no? Explicar las cosas bien y de forma concisa, pero también apoyado con imágenes, gráficos que lo hagan ameno y más fácil de entender. Entonces, bueno, pues al mismo tiempo que durante lo que yo iba pues redactando el libro, iba escribiendo,
pues, bueno, había que contactar a muchísimas empresas, las cuales yo tenía un listado, tenía una persona que me ayudaba también a contactar a todas estas empresas, marcas, diseñadores, pero claro, mi visión evidentemente era global, era internacional. Yo quería contactar con marcas o diseñadores en Colombia o con marcas en Australia. O sea, el objetivo era ese, ¿no? Era mostrar la visión internacional sobre la joyería sostenible, ¿no? Que no era algo que tan solo funcionaba en ciertos países, sino que tenía una repercusión internacional. Y bueno, pues eso, claro, no fue sencillo, no fue fácil, porque evidentemente tienes que estar llamando por teléfono a un montón de marcas que igual que hoy, ¿no? Pues hay las diferencias horarias y tienes que calculártelo todo muy bien y saber introducirles el proyecto. Y bueno, pues ya te digo, han participado en el libro desde diseñadores pequeños a empresas grandes, ¿no? O sea, tenemos en el libro marcas como Chopard, como Tiffany, como Degen, o sea, marcas realmente potentes en las que, bueno, pues tengo que decir que con alguna de ellas no fue fácil el entablar una conversación o una Un acercamiento. Sí, pero por otro lado, sí que me encontré también pues diseñadores súper abiertos que evidentemente querían compartir sus trabajos, sus piezas en el libro. Hay algunos diseñadores y marcas las cuales pues me pareció muy interesante el desarrollar aún más, no solo pues explicar un poco de ellos, sino pues el contar con una entrevista o un estudio de caso, ¿no? Y en el libro pues incorpora unas 5 o 6 entrevistas. Pero bueno, ya te digo, por ejemplo, Tiffany, por muy grande que es y que tiene pues delegaciones en diferentes países, yo contacté a Tiffany's en Nueva York y al cabo de unas semanas o de una semana, 2 semanas, me contactaron desde Tiffany España y fueron súper amables, o sea, es increíble, o sea, lo fácil que me pusieron la colaboración, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué imágenes necesitas? Pues sí, te las podemos mandar en alta resolución, no hay problema, o sea, fueron muy amables realmente, o sea, Tiffany los adoro porque, bueno, su política como empresa es, como puedes ver, o sea, es muy cercana y me lo pusieron todo muy fácil, muy fácil, ¿no? Y luego hay otras marcas, pues, que fue más complicado, más complicado, pero bueno, yo creo que el libro recoge lo que yo quería, que era, pues, mostrar marcas de todo el mundo y quería mostrar desde pequeños artesanos a diseñadores, a firmas pequeñas y luego, pues, evidentemente, también contar con alguna empresa grande, alguna firma icónica como Tiffany o Chopard, ¿no? Pues para mí fue realmente... Genial. Sí, fue una experiencia brutal, ¿no? El cómo vas contactando a ciertas marcas y cómo van contestando, oye, que sí, que nos parece estupendo el proyecto, queremos participar, ¿no? Pues todo eso sumaba, ¿no? En el día a día, ¿no? Y te hacía ver bueno, pues desde una perspectiva súper positiva, decía, qué guay, ¿no? Que todas estas marcas quieran colaborar, ¿no? Y dar mi apoyo. Súper bueno. Entonces, aquí todos están preguntando, yo creo que lo mismo, todos quieren saber cómo se logra que una marca, o sea, cómo insertar la sostenibilidad en una marca de joyería y sostenerse con esa, o sea, mantener eso en la marca.
A ver, lo primero de todo es que, a ver, para ser sostenible, yo eso siempre es un factor imprescindible que siempre enseño, ¿no? en clase, es que tiene que partir de un convencimiento propio, o sea, es una necesidad propia. O sea, realmente tiene que surgir del diseñador o de la persona responsable de esa marca la necesidad de trabajar en un proyecto sostenible. Primero de todo, porque no es sencillo, no es fácil desde el punto de vista en el que evidentemente existen más marcas que trabajan de forma convencional o de forma no sostenible, que esas marcas que trabajan de forma sostenible. Entonces, pues va a ser más difícil el poder desarrollarse, ¿no? A nivel empresarial, a nivel de producción, a nivel de cualquier cosa, ¿no? Porque hay que tener en cuenta cualquier faceta en la que nos veamos envueltos en nuestra marca de joyas, pues hay que analizarla. Entonces, lo primero de todo es eso, es una necesidad propia, no bueno, pues voy a intentar ser sostenible porque es un concepto que está de moda o veo que hay una oportunidad ahí de negocio. Eso es un poco absurdo y no vaya, o sea, no lleva a ninguna parte realmente porque, como digo, es complicado y requiere de esfuerzos y requiere de un convencimiento propio, ¿no? El realmente huir de esas prácticas que no son sostenibles. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener ese convencimiento, esa necesidad y, segundo, informarse de todo, conocer muy bien cuál es el impacto, conocerlo muy bien. Evidentemente, yo recibo muchas preguntas, ya sea de alumnos o ya sea de gente que me contacta por redes sociales, lo que sea. ¿Cómo puedo hacer para ser sostenible? Y dices, bueno, pues informarte por qué no lo eres. Y te tienes que informar por qué no eres sostenible, o sea, cuál es el impacto que tiene tu actividad, pues lo tienes que conocer muy bien. Tenemos que conocer el problema si queremos aplicar alguna solución, ¿no? Evidentemente, si no conocemos toda la complejidad del problema, no podremos aplicar ninguna solución o no podremos aplicar soluciones efectivas. Y hay muchas ganas, sobre todo en joyeros pequeños, hay muchas ganas de ser sostenible, hay muchas ganas de comunicar sostenibilidad, pero yo creo que por un exceso de entusiasmo y también por un vacío de conocimiento, como te digo, hay diseñadores pequeños que empiezan a comunicar valores sostenibles o empiezan a comunicar que son sostenibles por el mero hecho de que trabajan desde su pequeño taller, ya sea en casa o tienen un taller chiquitito, porque hacen unas producciones pequeñas, porque las fabrican ellos las piezas a mano o a lo mejor se refieren a que las repasan a mano después de la microfusión. Pero es verdad, o sea, hay muchos diseñadores de este tipo que se creen que el trabajo que hacen es sostenible, solo porque lo hacen ellos en su tallercito pequeño, pero no se cuestionan de dónde vienen las materias primas que utilizan. Ellos siempre buscan el apoyo al pequeño artesano, el apoyo al producto de proximidad o la producción de proximidad. Ellos buscan este apoyo, ellos reclaman siempre estos valores como algo positivo. Incluso pues los ves que se suman a campañas, ¿no? Como yo he hecho tus joyas o yo hice tus joyas y todo esto, pero no se plantean o no buscan soluciones para terceras personas. O sea, desean que su trabajo sea valorado, que la gente apueste por el comercio de proximidad y por las cosas hechas con mimo y con amor, como dicen, pero ellos no se preocupan en cómo se han extraído estas materias primas, no se preocupan si se han extraído con mimo, no se preocupan si se han extraído con amor,
Y yo creo que tendría que ser pues un diálogo que fuese en ambas partes. Si quieres que respeten tu trabajo y quieres y realmente para ti es algo importante, tienes que respetar también el trabajo de otros y tienes que ir más allá, ¿no? No solo porque hagas tus piezas en tu taller, es que eso es lo que hace todo el mundo. O sea, eso es lo que hace todo el mundo. En su pequeño taller hace sus piezas, pero eso no, o hace producciones pequeñas porque no tiene una mayor capacidad de venta, sino fabricaría más, ¿me entiendes? Pero eso no son valores exclusivos de la sostenibilidad, ¿me entiendes? Yo creo que se dejan muchas cosas por el camino y que son muy importantes. Entonces, respondiendo, ¿no?, a tu pregunta, evidentemente, lo más importante en lo que es el concepto de joyería sostenible son las materias primas. Saber de dónde vienen, saber cuál es su origen y saber qué impacto han tenido. Si no lo sabemos, si no tenemos la certeza de dónde procede esos metales o esas gemas, si no lo sabemos o si tenemos alguna duda, ya podemos decir al 99% que no es sostenible, ¿vale? Porque no sabemos de dónde viene, con lo cual no sabemos cuál ha sido su impacto ni cuál ha sido el rastro que ha dejado, ¿no?, hasta llegar a nuestro taller, a nuestra mesa de trabajo. ¿Y cómo se comunica sostenibilidad? Bueno, la sostenibilidad sí, no es fácil porque evidentemente yo creo que, bueno, todos somos conscientes de que en los últimos años el concepto sostenible, no solo en joyería, sino en cualquier ámbito, ha sufrido un crecimiento muy potente, ¿no? Yo le pondría los 2-3 últimos años. Es algo en el que cualquier persona sabe de qué va, ¿no? Y tiene algunas nociones, ¿no? Evidentemente, la joyería, como cualquier otra industria, lo que tiene que hacer es educar al consumidor que tal vez desconoce cómo funciona ese sector en concreto y cuál es el impacto. Evidentemente, la gente la gente común, ¿no? O sea, todos nosotros sabemos cuál es el impacto, pues, de los coches, porque todos tenemos coche, sabemos la contaminación, sabemos el tema de los temas relacionados con el petróleo, o sea, todo esto lo sabemos, pero no todo el mundo sabe cuál es el impacto de una joya, o sea, no es una información que llegue a todas partes. Si le preguntas a cualquier persona por la calle sobre joyería sostenible o joyería ética, seguro que lo primero o las únicas nociones que tiene sería el concepto de los diamantes de sangre, porque, bueno, es algo que ha llegado incluso hasta Hollywood, ¿no? Hay películas sobre el tema, ¿no? Y estas cosas, bueno, son positivas, son buenas, porque forman parte de la educación. Con una película puedes educar, evidentemente. Y bueno, yo creo que hay muchas personas que sí saben sobre la problemática de los diamantes de sangre, y esto lo podemos ver en muchos clientes de joyería bridal, ¿no? De joyería relacionada con eventos matrimoniales, ¿no? Argollas de matrimonio y todo esto, pues es un momento tan especial en su vida que se preocupan por otros aspectos, como por ejemplo si el diamante, por ejemplo, el anillo de pedida, si es un diamante ético o es un diamante de sangre, porque evidentemente ese anillo tiene que representar el amor, ¿no?, entre dos personas, y estas dos personas no quieren que para representar su amor se haya tenido que, maltratar a una persona, o que haya habido, pues, o que esté vinculado con su amor una parte de sufrimiento, que es la que no es visible, ¿no?, pero realmente está ahí y ha estado en manos de esa persona, ¿no?, esa piedra, ese diamante. Entonces, pues ese sector, las joyas de novias, pues sí que es
bueno, pues un tipo de cliente un poco más concienciado, ¿no? Porque tal vez el momento de compra es muy especial, ¿no? Es algo muy específico. Y evidentemente tenemos que informar, educar al consumidor, pero tampoco lo podemos hacer en exceso, ¿vale? Porque está demostrado que si ofrecemos mucha información y si ofreciésemos toda la información de cuál es el impacto real de la joyería, de los desastres que ocasiona, esto puede provocar incluso hasta rechazo. ¿Me entiendes? O sea, estamos hechos de esta manera, ¿no? Y socialmente somos así, que sí, hasta cierto punto aceptamos esa información, pero cuando se traspasa una barrera, nuestro cerebro genera un rechazo, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicar? Pues no hace falta ser muy obsesivo en la manera de comunicar valores sostenibles. Sí que hay que dejarlos claros y muchísimas marcas que trabajan con la sostenibilidad desde hace muchos años, su mensaje principal no es la sostenibilidad. Ellos son sostenibles por principios propios, ¿me entiendes? Por valores propios. No les hace falta comunicar a bombo y platillo de que son sostenibles. Y es que hacia el futuro, ¿no? El futuro hacia el que nos dirigimos, no habrá que comunicar toda esa sostenibilidad porque es que será casi una obligación el que, como muchas otras empresas, verdad que, bueno, pues todo el tema de la alimentación está regulado pues por unas leyes, normativas de higiene, de esto, de lo otro, pues va a suceder en otros sectores algo similar y en la joyería pues ya sea desde acciones dirigidas por los gobiernos de cada país, pero sobre todo por el consumidor, es que se nos va a exigir cómo pueden haber páginas web de marcas de joyería que no tengan un apartado, aunque sea en el footer, ¿no? En la parte de abajo, un pequeño enlace en el que, sí, me estás hablando de tu política de cookies y todo eso, pero ¿cuál es tu política de responsabilidad y ética como empresa? ¿Dónde está nuestra responsabilidad como empresa, ¿no? Entonces, el consumidor, el usuario, se va a preguntar, y ya lo hace, pero cada vez más, se va a preguntar sobre las políticas de esa empresa, de esa marca y de cuál es su impacto, porque o te compra a ti o comprará a otro, porque sí, tus joyas pueden ser bonitas, pero las de la otra marca también son igual de bonitas y toma ya, encima son éticas, encima son sostenibles, están trabajando pues con materias primas de un impacto súper reducido en cuanto al medio ambiente, unas materias primas que están avaladas pues por ciertas corporaciones en las que invierten en las comunidades mineras, o las gemas tienen una, bueno, pues una procedencia bastante clara, o esta marca desarrolla algún trabajo social, aporta algo a la sociedad. Evidentemente es algo que el consumidor también se va a preguntar mucho, esta marca, esta empresa, ¿qué aporta a la sociedad? ¿Qué me aporta a mí? Aparte del producto que venda, que pueden ser joyas, pueden ser lo que tú quieras, aparte de eso, ¿qué aporta a la sociedad? ¿Por qué es importante que yo apueste por esta marca? Sí, vale, yo apuesto por esta marca porque quiero comprar una joya, pero es que puedo comprar una joya similar a otra marca, pero encima esta marca está aportando algo más a la sociedad. Con lo cual, yo como consumidor, aparte de llevarme una joya, también estoy colaborando a nivel social, ¿no? Entonces, esto es realmente muy importante. Comunicar, yo creo que hay que comunicarlo con naturalidad, como un aspecto más de nuestra marca, no de una forma súper especial. O sea, sí, es evidente que tiene que quedar claro a ese consumidor de que nuestra marca de joyas tiene unas características concretas y que
bueno, pues aborda los problemas de la sostenibilidad de X manera, ¿no? Eso es bueno, pero no hace falta que toda nuestra comunicación principal se base en eso. Eso tiene que ser un extra. Porque piensa, ya te digo, imagínate de cara al futuro, cuando un concepto sostenible sea algo como no obligado, pero algo más estandarizado, pero sí casi será una obligación o algo que exigirá al consumidor. Si todas las otras marcas van a, ojalá llegue algún día, ¿no? que apuesten por la sostenibilidad, ¿cuál será tu mensaje que te diferencie? ¿Me entiendes? Si te has basado en comunicar tan solo sostenibilidad durante los últimos 10 años, ¿no? Sí, es algo que debería ser natural para todos, o sea, es algo que debería ser obvio en algún punto y es muy bonito ver cómo cada día más marcas se unen a la idea de que deben ser sostenibles. Yo, no sé, yo estaba leyendo un artículo, creo que era hoy, de una empresa que va a empezar a trabajar es con las piezas que tú le lleves. Ajá. Entonces, listo, no estamos generando más consumo de material, sino que estamos trabajando con lo que tú ya tienes. Bueno, esto serían prácticas que se han hecho toda la vida, porque es que no están inventando nada el que tú lleves una pieza antigua y te la transformen en una joya nueva. O sea, no se está inventando nada. Y, por ejemplo, el reciclaje en joyería se ha hecho siempre, siempre. Pero que una compañía grande lo haga, o sea, me parece, o sea, yo les doy el mérito, Claro. porque eso es, que uno haga como pequeño taller, pues listo, yo, en mi caso me pasa, las argollas de matrimonio de mi hermana hicimos el esfuerzo entre todos y tiene el valor de que cada uno le dio una pieza para hacer sus Claro. argollas, pero que una empresa grande lo haga, yo le doy el mérito, o sea, porque es un esfuerzo grande, no Bueno, simplemente tener una producción. es una señal importante, porque como te digo, o sea, no han inventado nada, porque eso se ha hecho toda la vida. No vas a coger y, bueno, ¿qué hago con estas piezas de oro antiguas que no uso? ¿Las tiro a la basura? No, evidentemente no. Es algo que siempre se ha hecho. Lo que nos demuestra es que una empresa grande haga esto es porque hay una respuesta por parte del consumidor brutal de cara claro, si no, no lo harían. Es evidente que está, pues bueno, ofreciendo un servicio que el consumidor demanda. O sea, lo hacen porque hay demanda, lo hacen porque hay salida, lo hacen porque evidentemente es una forma de trabajar y que encima se sostiene en valores éticos, ¿no? Pero bueno, sin inventar nada, lo que han hecho es pues dar un servicio que todos los joyeros pequeños siempre han ofrecido, siempre ha sido un servicio que se ha ofrecido y bueno, esta empresa grande pues lo populariza y sobre todo, bueno, debido a una necesidad. Esto significa que la sostenibilidad o cualquier valor ético está en alza, está en alza. Esto lo puedes ver, por ejemplo, también en todo en el sector de la alimentación, todo lo que es comida orgánica o vegana y tal, pues hace no tantos años pues tenías que ir a tiendas específicas para comprar esos productos, ¿no? Te hablo pues de Barcelona, ¿no? Empezaron a salir unas tiendas en las que sí que podías comprar, pues no lo sé, garbanzos que procedían de un huerto cercano y que se trabajaba de forma respetuosa, sin pesticidas y todo esto. Y con el tiempo, esos supermercados normales, ¿no? De toda la vida, cadenas de supermercados potentes, empezaron con un pequeño corner en los que tenían algunos productos orgánicos. Y ahora estos mismos supermercados, bueno, tienen una estantería o tienen ya productos diseminados por todo el supermercado que son orgánicos. ¿Entiendes? Eso, claro, eso, ¿por qué? Pues porque hay una demanda. Si tú pones un producto y ves que se vende, dices, hostia, pues voy a poner 2. Si se venden los 2, voy a poner 3, ¿no? Entonces, corresponde a una tendencia sociológica. Entonces, evidentemente, como sociedad, en estos momentos, pues, una de nuestras prioridades o mayores preocupaciones es el medio ambiente y también, pues,
bueno, pues todo lo que esté relacionado con los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues siguiendo esa tendencia sociológica, pues evidentemente todas estas grandes empresas, ya sean alimentación, ya sean joyería, pues dan respuesta. Sí, no, súper chévere. Bueno, ya que tocaste el punto de mercado europeo, España, cuéntanos un poquito cómo se puede llegar a ese mercado, cómo, o sea, en qué nicho se pueden enfocar, cómo construir una marca sólida a un punto en que uno pueda llegar a ofertar los productos allá. ¿Te refieres a, desde Latinoamérica, cómo llegar al mercado europeo? Bueno, yo creo que lo primero, lo más importante es entender el mercado europeo. O sea, como diseñadores latinoamericanos tenéis que aprender y estudiar muy bien las características de ese mercado europeo. Lo mismo que hacen los europeos que quieren vender en Estados Unidos, ¿no? Tienen primero que estudiar muy bien ese mercado, tienen que estudiar muy bien cuáles son las características, tienen que estudiar muy bien cuáles son las marcas nacionales que están funcionando, analizar su estilo, analizar bueno, pues particularidades de su diseño, porque, pues bueno, en Latinoamérica podríamos decir que las joyas son más vistosas, más visibles, ¿no? Y en el mercado europeo, pues podríamos decir que es todo lo contrario, son piezas más minimalistas y dentro del mismo mercado europeo también hay grandes diferencias si vas desde el sur hasta el norte, o sea, cuanto más vas subiendo a lo largo de la geografía europea, vas subiendo hacia el norte, más minimalistas son las piezas. No tiene nada que ver, pues, por ejemplo, el diseño escandinavo o germano con el diseño mediterráneo. Son conceptos muy, muy diferentes. O sea, las líneas, todo es muy distinto, ¿no? Podríamos decir que el concepto mediterráneo es como más ornamental y el concepto nórdico pues es mucho más neutro, mucho más minimalista, ¿no? Más serio, según cómo se mire, ¿no? Bueno, igual para ellos no es serio, ¿no? Para un mediterráneo sí que es más serio, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es entender y estudiar mucho. O sea, un joyero, su profesión no es estar en la astillera haciendo joyas y ya está, ¿sabes? Rodeado de sus cuatro paredes en su taller. El trabajo de un diseñador es saberlo todo, es ser una persona culta, es ser una persona inquieta, autodidacta también, o no tan autodidacta, sino que también se siga formando. O sea, todo cabe, ¿no? Dentro de las tareas del diseñador de joyas. Y es muy importante que tenga esa curiosidad para llevarle a comprender ya no solo cómo funciona un mercado, cómo funciona el mercado europeo, sino cómo funciona el mundo, cómo funcionan las tendencias sociológicas, cómo una tendencia sociológica se puede convertir en una tendencia estética. ¿Por qué esa respuesta estética a esa tendencia tal vez socioeconómica? ¿Me entiendes? Un diseñador de joyas tiene que estar informado de todo y sobre todo pues conocer mucho sobre el sector de la joyería, y encima hoy en día lo tenemos muy fácil, ¿no? Con internet te puedes informar de cualquier cosa, no es como hace 20 años, ¿no? Es distinto, entonces pues tú puedes saber, por ejemplo, si quieres si tu tipo de producto o tu nicho de mercado es algo más, digamos, comercial y quieres saber qué es lo que quieres, bueno, lo quieres saber qué tipo de marcas, ¿no? Están funcionando. Pues, por ejemplo, digamos, en España, bueno, pues lo primero que habría que saber es que los shopping malls, ¿no? Más populares en España es el Corte Inglés, igual que en México ese Palacio del Hierro, ¿no? Pues en España es el Corte Inglés, que hay en todas las ciudades españolas, hay
1, 2 o 3, dependiendo del tamaño de la ciudad, ¿no? Y evidentemente en este tipo de comercios venden de todo, pero también tienen una sección de joyería y ahí están, digamos, pues las marcas más comerciales o que tienen más salida a nivel comercial de ese nicho de mercado, ¿no? Joya moda, joya comercial. Entonces, pues lo primero que tendría que saber un diseñador en Colombia es que el shopping mall por excelencia en España se llama El Corte Inglés. Entonces, pues tengo que investigar esa página web del Corte Inglés y ver qué tipo de marcas están vendiendo ahí, ¿no? En el caso de que tu nicho de mercado, tu producto, pues sea la joya moda o la joya comercial. Si te estás enfocando a un sector mucho más artístico, como es la joyería contemporánea, pues tenéis que visualizar cuáles son las ferias más importantes, ¿no? En Europa sobre joyería contemporánea. Cuando digo contemporánea me refiero a artística, porque en Latinoamérica hay mucha gente que lo confunde, ¿no? A algo que es como un poquito fuera de lo normal se le llama contemporáneo, pero a los que nos dedicamos a la joyería y ya en ámbito internacional, ¿no? Joyería contemporánea se refiere a esta que es súper ultra artística, ¿vale? Entonces, pues bueno, en Barcelona hay una feria muy importante que se llama Joya Barcelona. Luego está también la Semana de la Joyería en Múnich, en Alemania. O sea, hay ferias que, pues bueno, nos van a mostrar los últimos trabajos de los talentos más, bueno, pues más destacados en ese momento, ¿no? Entonces, pues tenemos que informarnos, o sea, un diseñador se tiene que informar, tiene que conocer cuáles son esas ferias. Primero tiene que saber qué nicho de mercado le corresponde a él, qué tipo de joyas está haciendo, entonces buscar dentro de ese nicho, buscar información, como ferias, como galerías, a ver, siguiendo con el tema de la joyería contemporánea, ver qué galerías hay en Europa que trabajen este tipo de joyas. Luego, pues hay portales en internet, ¿no? Como Klim02, que es un portal de joyería contemporánea, donde hay un montón de artistas, donde podemos ver trabajos pues, de artistas pues, de todo el mundo, ¿no? No solo europeos, sino latinoamericanos también, americanos, de Asia, o sea, de todo el mundo, ¿no? Entonces, es conocer muy bien, ¿no? Conocer muy bien dónde encajas y una vez tengas identificado cuál es tu nicho de mercado, cuál es tu tipología de joyería, pues lanzarte a investigar cómo funciona el mercado europeo, cómo funciona el mercado asiático, o sea, claro, son muchas características, ¿no? Pero bueno, evidentemente, la primera que te he dicho es esa, ¿no? Es que el estilo es distinto, entonces pues tenemos que ver si nuestro producto encaja ahí o no y ver si nos vale la pena readaptar algo o si lo divertido y lo exclusivo o lo que haga diferente sea pues traer ese concepto latinoamericano a Europa, ¿no? Claro. ¿Y cómo crees que va a cambiar todo este consumismo de nuestro con todo lo de la pandemia? O sea, porque yo no sé cómo te estará afectando allá o cuáles serán los cambios, pero ¿tú qué crees que va a pasar con el consumo? Bueno, evidentemente la pandemia del COVID-19 nos va a traer también una crisis económica. Y esto lo tenemos que saber y tenemos que estar preparados para ello. Va a traer una crisis económica a nivel mundial. Va a haber otra recesión como hubo en el 2008 o incluso los expertos y economistas dicen que va a ser peor. Eso no significa que se vaya a dejar de consumir. Lo que significa es que el consumidor, me refiero, ¿no?, en joyería, se va a pensar muy bien en qué se va a gastar su dinero, ¿vale? O sea, tengo menos, con lo cual voy a ser más selectivo, ¿vale? Entonces, dentro de
de ese concepto de ser más selectivo en la compra, van a haber ciertos aspectos y es que el consumidor tiene que percibir que su compra ha valido la pena, ¿vale? Que el gastarse ese dinero en una de tus joyas haya valido la pena. ¿Cómo? Pues también lo que te he comentado antes, ¿qué es lo que aporta a la sociedad esta empresa? ¿Vale? Yo le compro una joya, pero si me da algo más, si con la compra de esta joya estoy comprando algo más que se puede traducir a que esta marca de joyas invierte en algo, ayuda a alguien, tiene un retorno en la sociedad, pues seguramente que yo como consumidor voy a entender o voy a percibir que mi compra realmente ha valido la pena, no solo porque voy a lucir un anillo maravilloso, sino que es que encima estoy contribuyendo, al igual que esa marca de joyas, ¿no? O sea, a través de mi compra, ellos contribuyen a la sociedad. Sería una especie de giving back, ¿no? A la sociedad, con lo cual yo soy partícipe también, porque soy la persona que ha comprado esa joya, ¿no? Entonces soy partícipe de eso. Entiendo que mi compra valió la pena, ¿entiendes? Porque no es algo solo para mí y a lo mejor un acto egoísta, ¿no? Un acto egoísta de, bueno, pues esta joya es algo que solo yo le voy a dar uso. No, si estoy ayudando a alguien al mismo tiempo, pues la percepción es mayor, ¿no? La vinculación emocional también es mayor. Entonces, evidentemente, ¿cómo va a afectar? Pues como marcas de joyas tenemos que ofrecer algo más, no solo vender joyas, sino vender algo más. Hay marcas que ya están trabajando de esa manera desde hace tiempo, con lo cual a ellos ya no les pilla de nuevo. Se habla de que hay que reinventarse, ¿no? Pero bueno, hablando, ¿no? También la semana pasada con Juan Carlos Mesa, ¿no? En nuestro webinar decía, pero claro, reinventarse. Dice, yo llevo toda mi vida reinventándome, ¿me entiendes? Yo llevo toda mi vida reinventándome y haciendo cosas distintas y bueno, apostando por innovaciones, por cosas nuevas, ¿no? Entonces, sí, claro que hay que reinventarse o seguir en lo que se está haciendo o claro, sí que hay muchas empresas y muchas marcas que se habían quedado obsoletas, completamente obsoletas, que les ha pillado, o sea, es que a mí me hace gracia, en joyería es que hasta hace pocos meses, se seguía hablando de si es necesario o no tener una tienda online. Pero, por favor, ¿me entiendes? Es lo que te digo, ¿no? Que la joyería va 2 o 10 pasos por detrás de muchas otras industrias. Pero, no, y escuchas preguntas, pero la venta online funciona y dices, a ver, dos de los negocios más importantes en el mundo es Amazon y Alibaba, pues ¿cómo no va a funcionar la venta online? O sea, ¿en qué mundo estamos? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Que falta formación, falta conocimiento. Entonces, si tú eres un joyero que estás 9, 10, 12 horas al día en tu astillera, en tu taller, 4 paredes, y no sales de ahí y no te enteras de qué es lo que está sucediendo ahí fuera, pues te vas a quedar obsoleto. Y yo siempre digo que hay que estar súper atento a las tendencias, pero no a lo que lleva Angelina Jolie en la entrega de los Oscars, sino a qué es lo que sucede a nivel social. Si no te enteras de lo que está sucediendo fuera, ¿cómo vas a aportar soluciones a tu consumidor? Pero es que, y ya no solo al producto, ya no solo a la joya en sí, sino a tu estrategia como marca. ¿Cómo te puedes estar preguntando en el 2019 todavía si la venta online funciona o no? ¿Me entiendes? Es ridículo, ¿no? Es ridículo. Entonces, ¿qué ha hecho esta crisis? Pues evidentemente acelerar todo, acelerarlo todo, que hasta el joyero más arcaico ha visto que o vendes online o no vas a vender nada. Pero claro, no se trata de coger y abro una mini tienda en Etsy y voy a vender ya. O sea, no, o sea, requiere estrategia, requiere... Mercado
Claro, requiere conocimiento, requiere de todo. O sea, es como si abres una tienda y te sientas a esperar a que entre la gente. Muy difícilmente, pero puede pasar, pero es que Internet es inmenso. Estás compitiendo no con las tiendas que hay alrededor de tu barrio, estás compitiendo con todo el mundo, con todo el mundo. Entonces, pues tendrás que hacer las cosas muchísimo mejor para poder llamar la atención y, evidentemente, pues comunicar algo, comunicar unos valores. Y en este nuevo consumo, en esta nueva etapa, ¿no? Evidentemente, la sostenibilidad también va a tener un peso potente. Yo, como te he comentado, o sea, no va a suceder nada nuevo tras el COVID-19, no va a suceder nada extraordinariamente nuevo que no estuviese ya en el punto de mira, ¿sabes? Que lo podíamos visualizar, lo que pasa que en un futuro más lejano, ¿vale? Lo que ha traído esta pandemia es una aceleración de todas estas tendencias sociales, de estas tendencias sobre hábitos de consumo, el concepto también de la sostenibilidad, como te he comentado, pues o sea, lleva años ya adquiriendo más y más fuerza, pero esta pandemia lo que está haciendo es acelerar también todo esto. Entonces, pues se van a adoptar y se van a apoyar medidas sostenibles antes de lo previsto. Van a haber muchos cambios, pero que igual estaban ahí de cara a 10 años vista, pero los tenemos ya aquí, ¿no? El ofrecer servicios de forma digital, bueno, todo lo que hemos estado viendo, ¿no? durante estos últimos meses. Tú ahorita nos estabas hablando pues que uno de los caminos de la joyería sostenible era el saber de dónde venía el material, pero aquí en Colombia, donde eso todavía no está normatizado, donde la minería todavía le falta mucho camino para esto, que todavía es ilegal, pues que muchos consumen ilegal. ¿Cómo podemos nosotros decir que una marca es sostenible si ni siquiera sabemos de dónde viene? Pues no lo puedes decir. Entonces, claro, si no sabes de dónde vienen las materias primas, pues no puedes decir si es sostenible, porque no sabes cómo se han extraído ni qué impacto ha tenido. Pero, por otro lado, en Colombia tenéis Fairmine. Está allí, está en Colombia. Entonces, yo creo que tenéis una gran oportunidad. Aquellos joyeros que realmente rechacen la forma convencional de trabajar de muchos mineros, en las que, bueno, pues la mayoría pues trabajan de manera ilegal, que no tienen ningún respeto sobre el medio ambiente, que lo contaminan todo y lo único que buscan es, pues bueno, ganar algo de dinero, el cual acaba, ¿sabes? Acaba, o sea, no es que estos mineros ilegales, o sea, evidentemente habrá muchos que mandan dinero a sus familias y digamos que hay una necesidad, pero muchos de estos joyeros mineros, perdona, muchos de estos mineros ilegales que están en medio de la selva allí pues trabajando, se dejan su dinero, lo que han conseguido en esa jornada, ¿no? de buscando metal, se lo gastan luego en alcohol, en prostitución, o sea, en estos poblados que se generan al lado de las minas, ¿no? O junto a los ríos, normalmente suele ser, pues se generan poblados que ofrecen servicios a esos mineros que están allí, evidentemente, trabajando todo el día. Y lo que ganan, pues la mayoría de sus ganancias se pierden pues en eso, en drogas, alcohol, prostitución, ¿no? Entonces, si un joyero rechaza eso, no, o sea, quiere realmente tener garantías de dónde procede el metal con el que trabaja, tenéis Fairmine ahí mismo. ¿Tú qué opinas de ellos? De lo que están haciendo en este momento, de todo ese movimiento que está empezando, que me parece súper Bueno, interesante. Fairmine está haciendo un trabajo fantástico. Está haciendo un trabajo fantástico en el regular
precisamente esa minería ilegal. Esa minería ilegal que pues, sobre todo está en Colombia, en Perú, en Brasil, ¿no? Pues lo que están consiguiendo es poder regular esa minería ilegal y, digamos, reconvertir algunas explotaciones mineras que igual no tenían una plena consideración sobre el medio ambiente, pues a cambiar un poco sus técnicas de extracción para, digamos, poder reducir su impacto, ¿no? Y sobre todo, también lo importante de Fairmine es que a través pues, de esta iniciativa se siguen apoyando estas comunidades mineras, se sigue apoyando, se sigue invirtiendo en ellas, en educación, en sanidad, en derechos laborales, o sea, es una iniciativa fantástica, fantástica y además pues pionera, porque lo que te comenté antes, ¿no? Del proyecto aquel que se llamaba Oro Verde, ¿no? El cual llegó a España a través de esta diseñadora brasileña, de Lia Terni, pues este proyecto Oro Verde es el que con los años y mirando de que cuente o de que contase con una organización, pues se convirtió en lo que es hoy en día Fairmine, ¿vale? Pero ese es su origen, ¿no? Yo creo que hacen un trabajo fantástico, evidentemente. Hoy en día tan solo Fairmine o la otra certificación, Fairtrade, son los que pueden ofrecer unas garantías del origen de ese metal y de cuál ha sido el impacto, ¿no? De cómo se ha extraído y se ha manipulado pues, de forma respetuosa con el medio ambiente y sobre todo reinvirtiendo capital en esas comunidades mineras. Total. Y yo creo que ya hay otro tema que puede ser también algo que nos afecta mucho en los talleres, sobre todo en los pequeños, y son los baños de oro y plata y los residuos que dejan estos baños, estos procesos químicos. ¿Eso cómo se maneja? ¿Tú qué opinas de eso? Mira, cuantos más procesos apliquemos a una joya, pues más difícil será el poder mantener un estándar de sostenibilidad. ¿Sabes? Cuantos más procesos apliquemos, más difícil será. Yo sé que Fairmine ha empezado a trabajar con baños certificados, ¿no? Utilizando sus materias primas, pero evidentemente queda mucho. La sostenibilidad, antes me has preguntado cómo alcanzar la sostenibilidad, es un camino que no tiene fin. O sea, la sostenibilidad no es mi objetivo es ser sostenible, no, tu objetivo es seguir en un camino sostenible porque siempre van a haber nuevas aportaciones, nuevas tecnologías que vayan a ayudar a la sostenibilidad. O sea, es algo en lo que se inicia y nunca se para porque siempre habrá algo mejor, siempre se inventará algo mejor o surgirá una nueva certificación o surgirá un nuevo proveedor o una nueva técnica o cualquier cosa que apoye a las prácticas sostenibles. Entonces, no hay un fin, es algo que lo único que tiene es recorrido por delante, ¿no? Para siempre hacerlo mejor. O sea, la joya 100% sostenible es la que no fabriques, ¿vale? Para entendernos. Lo mejor es no hacer joyas, claro, pero lo mejor es ni existir en este planeta, ¿me entiendes? Ya nuestra existencia ya deja una huella aquí, ¿no? De lo que se trata es de reducirla al máximo, ¿no? Entonces, simplifiquemos el proceso de las joyas, ¿vale? Si esos baños no podemos controlar el impacto de contaminación, pues no hagas baños. Es que es tan sencillo como eso. ¿Me entiendes? Yo lo pondría en la balanza. ¿Qué es más importante para mí? Poder ofrecer este acabado, este baño. Lo que pasa es que no tengo la capacidad de que durante este proceso no deje, o sea, deje algún rastro de contaminación. Eso es lo que me pueda pasar. O sea, no puedo controlar eso. O en el otro lado de la balanza tengo pues bueno, el respetar el medio ambiente. Entonces, pues
depende de tus valores. Depende si realmente quieres ser sostenible, pues tú decidirás ostras, pues si no puedo o no tengo de momento una técnica de baños que no contamine, pues no voy a incorporar el baño dentro de mi proceso. Es tan sencillo como eso. Mira, hay una marca de joyas francesa que se llama Gem, con J, Gem Paris, que ellos, bueno, aparte, o sea, no lo podríamos considerar como alta joyería bueno, en su concepto más clásico, hacen joyas, evidentemente todas son de oro y con unos materiales pues súper exquisitos, pues ellos no trabajaban con diamantes. O sea, eran joyas en las que les podían, evidentemente, incorporar diamantes, pero ellos, cuando ibas a su página web, que precisamente están en el libro, también participaron, ¿no? Y ellos, su mensaje en su web es que no encontrarías piezas en su catálogo con diamantes porque todavía ellos no acababan de encontrar un proveedor de diamantes que ellos, dentro de sus parámetros éticos, de sus valores éticos, ellos no podían considerar como sostenible. Con lo cual, ¿qué hicieron? Pues no utilizar diamantes. No utilizar diamantes, ¿me entiendes? Es así de sencillo. Claro, es que es fácil. Si mi baño contamina, pues no uses. Que no tengo un origen muy claro o del impacto de los diamantes, pues no uses. Ellos ahora, hace cosa de un año, sí que han empezado a utilizar diamantes porque finalmente han encontrado una solución, que son los diamantes de laboratorio. Claro. Y ya son muy parecidos y tienen muy buena calidad. ¿Sí? Y no Bueno, contaminan, pero entonces... no proceden de lugares en los que, pues bueno, se asesina gente o se financian guerras o todo esto. Entonces, pues evidentemente... Eso es otro mundo. Pero bueno, entonces, por ejemplo, los que son llamados bisutería fina, mal llamada, o aquí le decimos joyería contemporánea, que utilizan baños, ¿cómo pueden reducir ese impacto? O sea, porque ya para ellos es como algo de su marca, que trabajan otros metales y lo que hacen es que le dan un baño. ¿Cómo pueden reducirlo? O sea, ¿cómo se puede hacer para que ellos reduzcan ese impacto? Bueno, investigar cómo hacen esos baños y mirar de reducir su contaminación a través de esos baños. ¿Qué tipo de maquinaria utilizan? ¿Cómo se deshacen de esos residuos? O sea, pues utilizando el sentido común. Claro, evidentemente. Y, bueno, si forma parte de su... Si forma parte de su estrategia o de su ADN como marca, porque pues igual lo que te refieres es que trabajan con latón y luego pues bañan estas piezas, pues a lo mejor estas piezas hoy por hoy no pueden ser sostenibles. Bueno, ahorita hablábamos que el mercado europeo es muy diferente al mercado de acá. Pero según lo que tú trabajas, ¿qué rutas crees que, pues, qué cosas de las que ustedes hacen se pueden aplicar aquí? O sea, por ejemplo, tú que trabajas con grandes empresas, o sea, que ¿Pero a qué concepto te refieres? ¿A qué concepto, por ejemplo, que se pudiese aplicar allá? de lo que ustedes hacen, o sea, lo que se hace en el mercado europeo, ¿qué se puede aplicar acá para mejorar? Bueno, yo creo que a ver, el mercado latinoamericano con sus características propias, pues también está trabajando muy bien, ¿no? O sea, está obteniendo muy buenos resultados. Hay marcas que están haciendo trabajos muy, muy interesantes. Y bueno, yo creo que pueden haber conceptos tal vez pues de diseño, no porque sean mejores unos que otros, sino porque es súper positivo el que nos podamos inspirar en todo, ¿no? O sea, y bueno, igual que muchos joyeros europeos
se fijan allá en vuestro mercado e intentan adaptar conceptos vuestros en la joyería europea, pues sería un poco pues lo mismo, cualquier aspecto. Yo creo que cada mercado tiene sus características y no es que haya algo que lo tenga que coger y asimilar integrar allá, ¿no? Porque igual pues perdería un poco el sentido, ¿no? de vuestra manera de hacer joyas. Yo lo que creo es que es inspirarse, buscar inspiración en cualquier otro mercado y ver qué es lo que uno puede utilizar o no. ¿Cómo? Pues haciendo muchísimas pruebas, siendo, como te he dicho antes, ¿no? Pues muy curioso y bueno, y probando y informándose mucho, ¿no? O sea, lo que hace falta es información y no hay una fórmula exacta. O sea, no hay una fórmula que digas, pues mira, te has de fijar en esto. No, porque tú a lo mejor eres más hábil buscando información o cualquier otra cosa que cualquier otra persona allá, ¿no? Entonces, pues tú puedes coger una tendencia europea o un concepto estético europeo y darle también tu visión, con lo que crearás algo completamente nuevo que si lo hago yo o lo hace, mejor dicho, otra persona ahí en Latinoamérica, pues el resultado sería distinto, ¿no? Entonces, pues lo más importante es, bueno, pues informarse y buscar referentes, buscar inspiración en todas partes, ¿no? Bueno, ya, se nos fue el tiempo aquí conversando, ya llevamos un buen rato, no sé si quieres de pronto contestar unas cuantas preguntas de las que nos han hecho. Sí, ok, claro. Sí, bueno, de las primeras que recibimos fue de Alejandro Restrepo. ¿Cómo estás, Alejandro? José Luis, mira, te la voy a pasar para que la leas. A ver, chis. Listo, ahí está en pantalla. ¿Qué podría sugerir a esta carrera de diseño de joyas a los empíricos y profesionales en Colombia? ¿Crees que aquí hay talento? A ver, hay talento, claro que hay talento, Alejandro. Yo creo que hay talento en todas partes, hay talento, ¿no? Y Colombia tiene una gran tradición joyera y evidentemente hay personas con mucho talento en estos momentos, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que se pueda recomendar a cualquier joyero, ya sea en Colombia o esté en cualquier sitio, es un poco lo que he ido comentando antes, ¿no? No os focalicéis tan solo en el sector de la joyería, no os centréis tan solo ahí, ¿no? en buscar ideas y referencias dentro del sector de la joyería, ir más allá, salir de vuestras cuatro paredes, ¿no? y buscar referencias, tendencias, sobre todo entender al consumidor, ¿no? Si tú quieres tener tu marca de joyas, lo primero que tienes que hacer es entender tu producto y entender con qué tipo de personas puede encajar tu producto, ¿no? Ese es un gran error que se comete sobre todo, ¿no? En nuestros sectores, que muchos joyeros o diseñadores hacen piezas sin tener en mente para quién están diseñando o qué tipo de personas será la que comprará esa joya y la llevará y qué uso le dará y cuándo la va a utilizar y por qué, ¿no? Entonces, pues todas estas preguntas tienes que tener respuesta para ellas, ¿no? Y tienes que entender, pues eso, ¿no? ¿Quién va a ser tu cliente? Y diseñar en consecuencia. Eso es lo más importante, porque si, a ver, no nos olvidemos, tu marca de joyas tiene que ser rentable, lo cual, si no tienes en consideración a tu cliente o a quién puede ser tu cliente, pues difícilmente conectes emocionalmente con ellos ni les estés ofreciendo una solución a una necesidad que tienen, ¿no? El de aquí nos complementa la pregunta con esta. ¿En qué crees que se puede tener inspiración? En todo, en cualquier cosa. Evidentemente hay bueno, pues hay un ABC, ¿no? En cuanto a la inspiración, que puede ser, pues bueno, la naturaleza o cualquier
pero es que es cualquier cosa que nos rodee. Tú puedes ver, tener inspiración en, yo qué sé, vas caminando por la calle y ves unos adoquines en el suelo y de ahí puedes sacar inspiración. O en cualquier cosa, en cualquier cosa. Puedes ver el último modelo de BMW y ver qué forma le han dado a no sé qué y eso te inspira para hacer algo. O sea, es que inspiración, todo. O sea, un diseñador de joyas tiene que ser curioso por naturaleza y su inspiración procede de cualquier lugar, ¿no? O sea, de cualquier fuente de inspiración es positiva. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con Juan Pablo. ¿Cuáles son los valores, sentimientos y sensaciones a los cuales el usuario y consumidor actúa de joyas está respondiendo a la luz de la situación actual? ¿Cómo influyen en el storytelling de las marcas? Bueno, yo creo que uno de esos valores o mensajes sería el que, sobre todo, tenemos que humanizar las marcas, ¿no? Y lo que he comentado antes, ¿no? Que el cliente, que el consumidor entienda que tu marca no solo hace joyas, sino que aporta algo a la sociedad. Eso es muy importante, pero es que no solo en joyería, ¿no? En cualquier sector, lo hemos visto, ¿no? A través de muchísimas acciones solidarias durante los últimos meses, ¿no? Debido a la pandemia. Hemos visto cómo muchísimas empresas se han volcado en ayudar a los demás, ¿no? Y a veces, pues, ayudar a los demás no es tan costoso, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un valor primordial, ¿no? Hoy en día, qué función cumple en la sociedad cada una de las marcas de joyería, qué es lo que aportan. Y eso es lo que el consumidor hoy en día pues se va a replantear más, ¿no? Y bueno, pues eso iría vinculado con el que sienta que su compra ha valido la pena, el que, bueno, pues que no solo está comprando una joya, sino que hay algo más, ¿no? Y eso pues tiene que formar parte, evidentemente, del storytelling de cada marca. Bueno. ¿Qué coste tiene el libro? ¿Y dónde lo consigo? Bueno, eso es muy importante. Yo tengo uno aquí. Yo tengo uno aquí. Pues costo exactamente no lo sé. No sé si está por alrededor de los 30 euros, no lo sé, pero es que, claro, yo no vendo el libro. Es la editorial la que distribuye y vende el libro. Y yo creo que sí, en precio, lo sé, en euros creo que está alrededor de los 30 euros o no llega, o 20 y pico euros. ¿Y dónde lo puedes encontrar? Pues, a ver, allí en Colombia, me imagino que en alguna librería de referencia, donde tengan pues libros internacionales, bueno, donde estén los libros de Nicolás, como es la misma editorial, pues seguro que encontraréis el mío allí. Aquí yo creo, aquí es un poquito más difícil encontrar libros de joyería. En esa parte sí yo les diría que un lugar muy bueno para comprar libros de joyería es para los que están en Medellín, la de la Universidad de AFIT, la librería de ahí traen muchos libros y si alguno necesita, pues ellos se los buscan. Entonces yo creo que... Perfecto. Sí, si lo sabes tú mejor que yo, evidentemente. Y si no, pues Amazon. Voy a buscar, me voy a poner en la tarea y se los voy a compartir en la página. Ok. No, la editorial a veces me dice, no, mira, pues en Colombia vendemos aquí, en México, en esta librería, pero yo me olvido, o sea, no puedo retener tanta información. Te dejo la tarea también para ti. Yo voy a buscar, pero si nos dices una vez, les compartimos a todos. Perfecto. Bueno, vamos a revisar. Bueno, esto es algo parecido. Hay varias que dicen cómo desarrollar joyería sostenible. O sea, hay varias que tienen cuáles son los elementos de la joyería sostenible. Yo creo que... bueno, lo que te comenté antes, ¿no? Lo primero es conocer el problema en profundidad, tener todo bien claro de por qué la joyería debería de ser sostenible, entender cuál es el impacto. Ese sería el primer paso. Listo. Aquí nos están preguntando varios sobre oro verde.
que si tienes el contacto de Oro Verde en Colombia. Oro Verde no existe ya. No existe. Oro Verde se transformó en Fairmind. Claro. Listo. Por aquí hay otra. Asunto importante es diferenciar los conceptos ético y sostenible. Bueno, es que ético formaría parte de la sostenibilidad, ¿me entiendes? La sostenibilidad es un aspecto muy amplio y bueno, la sostenibilidad se basa en lo que es la protección del medio ambiente, el desarrollo social y, evidentemente, el crecimiento económico. Si no hay un crecimiento económico, no se puede ser sostenible porque no podrás seguir apostando por la protección del medio ambiente y no podrás seguir apostando por el desarrollo social. Con lo cual, cualquier faceta o concepto sostenible tiene que tener, ¿no?, en su punto de mira un equilibrio entre estas tres grandes patas, ¿no?, que sería, pues eso, ¿no?, el desarrollo económico, que hay gente que se cree que por ser sostenible no tiene que haber un desarrollo económico, ¿no? Evidentemente, tiene que existir un desarrollo o un crecimiento económico para poder seguir manteniendo la propuesta, ¿no? Y la ética, pues, formaría parte. La ética, bueno, pues la ética es que todas esas cosas te importen, ¿no? El que no antepongas, tal vez la ética sería el tener esas tres facetas en equilibrio, que no antepongas el crecimiento económico por encima del desarrollo social o de la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, pues eso sería un valor ético, ¿no? Los valores éticos es lo que nos llevaría a desarrollarnos de forma sostenible. Sí, bueno. Por aquí nos están contando que se puede encontrar por Amazon el libro. Ya sabes cuánto $93 norteamericanos. Sí. Ya sabes cuánto cuesta tu libro en Amazon y que lo Pero esto debe de ser por los gastos de envío o algo así. No puede costar un libro 100 euros o 90 y pico dólares. Será por gastos de envío o algo así. Imagínate cuánto está cotizado tu libro. Vas a tener que renegociar. Wow. Ok. Listo, bueno, vamos entonces a pasarles las redes sociales, donde pueden encontrar, cómo pueden encontrar los talleres. Sí, esta es workshopr2.com, que es la página web de la plataforma formativa en la que tenemos, pues, cursos tanto de cómo crear una colección desde los puntos de vista de gestión de la creatividad, de desarrollo de colección, no la parte técnica, sino toda la parte teórica que es importante tener en cuenta, ¿no? Y luego, pues bueno, sostenibilidad, tendencias, creación de marca, ¿no? Todos estos aspectos. Y también los podemos encontrar por Instagram, que diariamente, justo hoy creo que yo lo compartí, estaban dando un curso cortico, entonces para que estén pendientes del Instagram. En Instagram, bueno, es donde focalizamos un poco toda nuestra comunicación y conexión con, bueno, pues con todos vosotros. Y sí, mañana tenemos un webinar muy interesante, ¿no? Porque está vinculado, pues, con el tema de la solidaridad y las joyas. Dice, también podemos encontrarte todo aquí. Sí, esta sería un poco, pues, mi portfolio, ¿no? Mi página web personal. Listo. Y la última, también por Facebook los podemos encontrar. Correcto. No, muchísimas gracias. Yo creo que por aquí, a ver, y miremos, ya llegamos como que a todas las preguntas que tenían y las nuestras también. Nuevamente les agradecemos a los que con anticipación nos pasaron las preguntas y a ti por tu tiempo. Un placer, ¿no? Encantado, ¿no? Siempre de poder colaborar. Yo siempre también recibo colaboraciones de otros profesionales, con lo cual lo menos que puedo hacer es acudir cuando alguien me llama, ¿no? O sea que, no, encantado.
Muchísimas gracias. Espero que no sea la última. Yo también, también, exactamente. Espero que no sea la última. Bueno, de nuevo, muchas gracias. No te me vayas, me esperas. Ok, Vamos a, bueno, gracias nuevamente. Bueno, ustedes muchas gracias por quedarse con nosotros hasta casi las 11 de la noche. Les recuerdo que esta semana las actividades normalmente las estábamos haciendo por aquí, pero las que son con artesanías de Colombia van a seguir siendo en salas de Zoom. Entonces, yo les he dejado las publicaciones. La idea es que ustedes se registren. Al registrarse les van a dar el código de acceso a la sala. Recuerden que son 100 cupos, entonces para que estén muy pendientes de todas las publicaciones y de todas las actividades que tenemos. Ya estamos preparándonos para la Semana de la Joyería, entonces también por favor estén muy pendientes de las redes sociales cuando empecemos a sacar ya la agenda y los registros. Les deseo una feliz noche.